¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar un tema que me parece relevante en función de la transición de gobierno y que a nuestro juicio pues establecen ciertos retos económicos para Claudia Sheinbaum en sus 6 años de gobierno, en sus próximos 6 años de gobierno. Sin duda hay muchos aspectos, muchos ámbitos que tratar. Trataremos de concentrarnos en los aspectos relevantes y habrá el tiempo suficiente para que cada apartado de lo que corresponde al ámbito económico y financiero podamos ir atendiéndolo en función incluso de las determinaciones de la política económica, de la política pública, de los criterios generales de política económica para el 2025, que nos dé una pauta sobre la perspectiva que tendrá la economía mexicana en los próximos años. Hay retos económicos, por supuesto, hay retos económicos de la nueva presidenta de México. Sin duda que en el corto plazo hay el reto de acelerar el crecimiento económico en el cuarto trimestre de este año para evitar una pronunciada desaceleración que han pronosticado algunos analistas escépticos nacionales y extranjeros sobre la llegada y las medidas que estaría asumiendo Claudia Sheinbaum una vez asumido el cargo de presidenta de la República. Estimamos que en promedio el crecimiento económico del año 2024 debe rondar al 1.8% y que con ello podría dar las bases necesarias para iniciar una nueva etapa de expansión económica del país. Lo que nosotros podemos prever en los pronósticos que estamos revisando es que para el próximo año 2025 y seguramente sustentado en los criterios de política económica que va a presentar con el presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año, es que la economía crezca por el orden del 3% en el 2025 y que del 2026 al 2030 la economía mexicana logre sostener un crecimiento del Producto Interno Bruto sobre el 3.5% a tasa promedio anual. Eso es lo que avisoramos en términos de la dinámica de la expansión económica del país a partir de una consolidación de los fundamentales económicos. Es muy importante, así lo consideramos, que los ámbitos internos y externos se conviertan en importantes espacios complementarios y fundamentales para la actividad productiva del país. Por un lado, el fortalecimiento del mercado interno mediante mayor generación de empleo formal, mejoramiento del ingreso real de los trabajadores, acompañado por una expansión acelerada del consumo, la inversión y el gasto público. Sin duda, la concreción de la inversión mediante el nearshoring, la relocalización industrial y la ampliación del ahorro externo serán factores claves para los nuevos retos de desarrollo económico nacional. Esas son las consideraciones generales que estamos previendo en el entendido de que la complejidad del desarrollo económico nacional pues, ha sido muy compleja prácticamente desde 1980. En términos generales podríamos decir que el desempeño económico de México ha sido muy irregular
y ha crecido en el periodo más reciente a paso lento. Y eso, sin duda, pues genera o acumula problemas de carácter económico, porque no se genera la riqueza suficiente para el país, provoca disparidades regionales, desigualdad en el desarrollo regional y evidentemente pues, no se generan los satisfactores necesarios para satisfacer las demandas sociales de la población en condiciones de desventaja económica. Eso nos parece muy importante por lo vivido en la economía mexicana. Por eso decimos, nuestra economía es muy irregular y crece a paso lento. Ustedes podrán observar con toda claridad en este gráfico que les estamos presentando, ¿verdad? Diríamos, en principio, lo primero que podemos observar es que en México se han generado crisis recurrentes a lo largo del periodo 1980-2024. Hay comportamientos muy irregulares, ahí la tendencia, los movimientos que tiene el Producto Interno Bruto, como se puede observar en la gráfica. Veamos en principio los cortes. En 1982, bueno, concretamente en el 83, hay un quiebre muy importante, una caída del Producto Interno Bruto de 4.6, que obedece a la crisis de la deuda de 1982, después o previo a un preámbulo económico donde se hablaba de una economía en expansión, en un milagro, una especie de milagro económico sustentado en los ingresos petroleros, en donde se aceleró el crecimiento, por un lado, con esta disponibilidad de recursos derivados del petróleo, y por otro lado, mayor gasto público con mayor endeudamiento, un proceso de adquisición de empresas privadas convertidas a públicas. El tamaño de ese proceso nos llevó a que en 1982 el recuento nos mostraba empresas privadas convertidas a públicas en 155 empresas que asumió el gobierno en condiciones realmente muy precarias y diríamos la mayor parte de ellas en quiebra. Pero eso se reflejó o tuvo repercusiones inmediatas y se genera la crisis de 1982, en el último año del gobierno de López Portillo, y luego esto se manifiesta en una caída del Producto Interno Bruto en 1983 de 4.6% y una fase que se ha denominado el inicio del proyecto y modelo económico neoliberal. Bueno, hay muchísimas connotaciones que seguramente en otro momento lo podríamos platicar, desarrollar de manera más detenida. Y luego tenemos una nueva crisis en 1995, mejor dicho, en 1985, que es una recaída de la crisis del 82, que cae el Producto Interno Bruto a 3.9%, diríamos es prácticamente una extensión de la crisis de 1982. Luego, en 1995, con el denominado error de diciembre, en 1995 hay una caída del Producto Interno Bruto de 5.9%. Si le seguimos corriendo, hay la crisis de derivados en Estados Unidos, que tuvo repercusiones en México en el 2009, cae la economía 6.3%, y obviamente la más reciente, la crisis de la pandemia, la crisis de salud, que generó una recesión histórica en México con una caída del Producto Interno Bruto de 8.4%. Podemos observar en esto que México ha tenido
crisis recurrentes, 2 de ellas que tienen que ver fundamentalmente, o 3 de ellas, con la parte interna, es decir, con un inadecuado manejo de la economía, un inadecuado manejo de las finanzas públicas, ¿no? Siempre con la tentación del sobreendeudamiento, con poca sostenibilidad en el largo plazo, que sería en las crisis del 82, 86, 1995. Y 2 crisis generadas por fenómenos externos, consecuencias externas, como la crisis de Estados Unidos que repercutió en México en el 2009, y la de la pandemia, que fue una crisis general a nivel mundial, que también repercutió en el caso mexicano. Lo que sí vale la pena destacar, que en el 2020, la crisis de la pandemia de COVID-19, pues ha sido una recaída histórica que ha tenido la economía mexicana desde 1932. Y el tamaño de la crisis llevó a que el país perdiera 2 billones de pesos en ese descenso, en esta recaída, en esa desaceleración profunda que tuvo la economía mexicana. Esto nos permite establecer que cada gestión, cada administración federal, pues ha tenido saldos en términos de su capacidad de crecimiento económico. En esta misma perspectiva histórica que estamos planteando, en el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid, 1983-1988, el crecimiento del Producto Interno Bruto a tasa promedio anual fue de 0.9%. Se le caracteriza como un gobierno o una administración que tuvo una economía realmente pues muy compleja, y se le conoce como la década perdida. En el periodo de Carlos Salinas de Gortari, 1989-1994, la economía creció 3.9%, sin duda, y una serie de procesos que llamó la atención en el análisis económico, que también vale la pena puntualizar con mayor detenimiento, y aquí dejamos solamente algunos señalamientos al respecto. Con Ernesto Zedillo, de 1995 al año 2000, la economía a promedio anual o en promedio anual creció 3.5%. Con Vicente Fox, 2001-2006, creció en promedio anual la economía nacional en 1.8%. Con Felipe Calderón, del 2007 al 2012, la economía creció a tasa media anual de 1.4%. Con Enrique Peña Nieto, del 2013 al 2018, la economía crece en promedio 1.9%, y con Andrés López Obrador tuvo un crecimiento de 0.9%, destacando lo que acabamos de mencionar: la recesión más profunda que ha tenido la economía mexicana, con esta caída que apuntamos de 8.4%. Si quitáramos, digamos, ese descenso que tuvo el Producto Interno Bruto y lo medimos del 2021 al 2024, la economía mexicana en promedio anual tendría un crecimiento, o tiene un crecimiento de 3.7%. Un crecimiento muy, digamos, muy acelerado, y que está dejando, a nuestro juicio, en la perspectiva que estamos evaluando, buenas condiciones económicas para el próximo gobierno. No hay que dejar de poner en perspectiva que de 1980 al 2024, la economía del país creció apenas 2%. En esta condición, como lo acabamos de observar, de irregularidad en el comportamiento de la actividad económica nacional, con crisis recurrentes por problemas internos, pero también por problemas externos, como lo acabamos de señalar. Otro aspecto importante en este análisis es todos los gobiernos, todas las administraciones
desde el 80 para acá, han tenido inicios con tropiezos muy importantes. Con Miguel de la Madrid, en 1983, la economía desciende 4.6%. Y decíamos hace un momento, inicia o empieza el proceso de privatización en el país, obviamente en una fase que también se reconoce que ha sido un proceso de privatización con muchos símbolos de corrupción, contextos de corrupción entre el gobierno e inversionistas nacionales. Con Carlos Salinas de Gortari, el inicio es de un crecimiento de 3.6%, y ahí vale la pena solamente destacar. En esa fase o en este inicio se acelera el proceso de privatización de bancos, telefonía, televisión, medios de comunicación, particularmente la televisión, entre otros, en alianzas con inversionistas privados y cuyo signo, sin duda, es también la corrupción. Con Ernesto Zedillo, su inicio implica un retroceso de la economía del país con un crecimiento negativo del 5.9%, y bueno, pues sufre, ahí también hay que destacarlo, repercusiones de la crisis en Chiapas, el asesinato de Colosio y José Francisco Ríos Massieu, y como ya lo comentamos, sin duda, con el símbolo económico más importante, el error de diciembre. Con Vicente Fox inicia con una economía en retroceso, 0.5%, es la alternancia en el gobierno, del gobierno panista después de más de 70 años de gobiernos priistas, pero fue un periodo, a nuestro juicio, laxo y sin rumbo económico y social para el país. En el lapso o mejor dicho, el inicio de Felipe Calderón, la economía crece en su primer año 2.1%, pero es reconocido, y eso no hay que dejar de lado, que es un gobierno que emerge del fraude electoral y muy caracterizado con vínculos con el narcotráfico. Incluso se reconoce, o también hay la plena explicación de que ahí es cuando se inicia buena parte del conflicto que hay en la aceleración entre las acciones militares de seguridad pública del gobierno federal y las organizaciones criminales. En el caso de Enrique Peña Nieto, su gobierno inicia con un crecimiento de 0.9%, inicia la reforma energética y fiscal, pero también, inicia un periodo de alianzas en inversiones público-privadas que beneficiaron altamente a los sectores más pudientes económicamente hablando del país. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, inicia con un retroceso de 0.4% en el comportamiento del Producto Interno Bruto y da inicio a la arremetida contra la corrupción y cambio en el rumbo de los fundamentales económicos y sociales. No es cosa menor, hay y ha habido tiempo, lo hemos señalado, que vale la pena sopesar los avances económicos que se tuvieron en el periodo reciente y que hay que dimensionarlos de la manera más objetiva y correcta posible, que seguramente estaremos también abonando en este sentido en próximos comentarios. En el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum, el día de mañana, el día de hoy, mejor dicho, 1 de octubre, estaría recibiendo una economía con un crecimiento en su primer año de gobierno de 1.8%. ¿Qué tiene por delante el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué retos tiene por delante? Pues consolidar la economía de bienestar, ampliar la renta social y
generar pautas del desarrollo de inversiones estratégicas, aprovechando correcta y puntualmente lo que tiene que ver con la relocalización industrial, que me parece que es un bono que habría que explotar de manera acelerada y con mucha inteligencia. Una parte que no podemos dejar de lado, o que mejor dicho tenemos que señalar, es cómo fortalecer o cuál es el reto de Claudia Sheinbaum para robustecer el mercado de trabajo formal en el país. Nosotros creemos en este análisis, y ahí lo pueden observar de manera muy puntual en la gráfica que estamos exponiendo. En el 2025, el número de asegurados al Seguro Social estaría sobre 22.9 millones de trabajadores dados de alta. Y crecería paulatinamente, ahí vemos los ritmos de crecimiento. En el 2026, 2.8%, en el 2027, 2.9%, en el 2028, la parte más alta, a nuestro juicio, de expansión del trabajo formal en México, una tasa de 3.1%, en el 2029, 2.9%, y para el 2024, el último año de gobierno, sería con un crecimiento del 2.4%. ¿Cómo lo ponemos en perspectiva? Pues que el número de afiliados al Seguro Social estaría pasando de 22.9 millones de trabajadores a 26.4 de trabajadores al final del presente sexenio que ita Claudia Sheinbaum. Esos son los retos que tiene en términos del mercado laboral. La parte externa, la perspectiva del ahorro externo, a nuestro juicio, debe ser muy dinámica. La expansión en términos de los componentes que hemos nosotros citado reiteradamente en este espacio es que hay que mejorar exportaciones, ¿verdad?, con las capacidades productivas del país. Hay que proteger el ingreso de las remesas familiares para darle un mejor uso. Hay que aprovechar a cabalidad el nearshoring, la relocalización industrial, para acelerar la inversión extranjera directa, atraer más capitales productivos, y hay que consolidar los ingresos por turismo extranjero. Son aspectos que se tienen que cuidar de manera puntual y estratégica. Las exportaciones deben tener un crecimiento promedio anual del 7.5%. Las remesas familiares estimamos que pueden acelerarse en 5% promedio anual. La inversión extranjera directa, un crecimiento a tasa media de 6% en los 6 años de gobierno, y el turismo extranjero estaría creciendo, o mejor dicho, los ingresos del turismo extranjero estarían creciendo, a nuestro juicio, por la evidencia disponible, en 15.5%. Podemos tener 3 conclusiones. Repito, hay mucho ámbito que trabajar en este sentido para establecer los grandes retos del gobierno de Claudia Sheinbaum. A nuestro juicio, 3 aspectos que no hay que perder de vista. Consolidar el desarrollo económico del país con menos desigualdad, menos pobreza y mejorías robusta y sustantiva de las economías regionales. Es necesario, imprescindible, diríamos, sostener la estabilidad macroeconómica del país con precios clave regulados y finanzas públicas sanas, y reducir gradualmente la deuda pública del gobierno federal para concluir el sexenio a un nivel de 45% del Producto Interno Bruto. Son los aspectos que podemos destacar de los grandes retos que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum en los próximos 6 años. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.